Buenos días, bienvenidos a este encuentro sobre el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Me acompañan las profesoras, investigadoras, periodistas, Argelia Peroso, Raiza Uribarrí y Lourdes Arróliga. Vamos a darles una presentación sobre los resultados que este año arrojó este barómetro que mide la acción institucional en materia de libertad de expresión en 22 países del hemisferio americano. Me complace darles primeramente las gracias por estar aquí a las profesoras y darle la oportunidad a Media Análisis por este evento para difundir estos avances. Quisiera comenzar dándole la primera intervención. Cada una va a tener más o menos unos 8 minutos para transmitirnos algunos detalles sobre la situación de sus respectivos contextos. Pero vamos a arrancar con una de las coordinadoras del desarrollo de este índice Chapultepec. Ella es Argelia Peroso, es venezolana, es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada egresada de la Universidad de Santa María y docente universitario de LUCAP con estudios de posgrado en Gerencia Empresarial para la Universidad Central de Venezuela. También ha sido miembro y coordinadora de actividades extraacadémicas en la Escuela de Derecho, es coordinadora de comunicación e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, es docente de la Escuela de Comunicación Social y miembro del equipo coordinador del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión. Sin más preámbulos, Argelia, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, muchísimas gracias a todas las personas. Ofrezco me pedir la voz porque creo que tengo mala conexión. De repente veo que estamos en delay y no sé si... Bueno, como bien dice León, nos reúne hoy hablar sobre el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa. Es un análisis, un estudio que se hace, lo venimos haciendo desde ya, esta es la segunda edición pública, sobre el estado de la libertad de expresión en varios países latinoamericanos, específicamente en 22 países en Latinoamérica. Un estudio bastante complejo que involucra muchísimas personas, entre corresponsales que complementan la información, expertos que consultamos para recolectar la información, los que estamos al frente del análisis del estudio. Es un equipo bastante grande este año. Consultamos a 154 personas de toda Latinoamérica, incluyendo también de varios países americanos, incluyendo Canadá, incluyendo a Jamaica, que no hablan español principalmente. Además, consultamos a los 22 corresponsales de los países que complementan la información y complementan también datos importantes. Cabe la pena resaltar que este año nos enfocamos también o mejoramos parte del índice pasado, enfocándonos en el tema de la violencia contra los periodistas. Les voy a compartir brevemente algunos datos que nos van a ilustrar sobre los resultados que encontramos. ¿Ok? Presentación. Como les dije, si alguien me puede indicar si se está viendo. Sí, Argelia, lo estamos Sí, viendo ok. perfectamente. Bueno, como les dije, este análisis del 31 de julio americana de prensa está conformado principalmente por investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello. Patrocinado por el Grupo Sura, Edward y Karen Seaton y el Grupo Bolívar. Les indiqué, es barómetro del estado de las acciones institucionales en materia de libertades de expresión y prensa, principalmente. Vamos a ver más
una Argelia, lámina en Argelia, el que disculpa. podemos ver. Argelia, disculpa, para poderte escuchar mejor, creo que sería prudente que apagaras la cámara, que se está cortando el audio. Perfecto, ya la voy a apagar. Ahora creo que se ve mejor. Sí, Argelia, mejor. Ok, entonces, analizamos en el índice la influencia del entorno legislativo, del entorno judicial y del entorno ejecutivo en acciones desfavorables para la libertad de expresión. Eso es importante porque esto es uno de los elementos que diferencian este análisis, este estudio, con otros estudios que se hacen a nivel internacional. Aquí analizamos también esas acciones institucionales. ¿Ok? Vamos a ver los resultados a los que llegamos. Ya les presento los principales resultados a los que llegamos. ¿Se ve la tabla? Sí, Argelia, la En vemos. esta oportunidad, encontrar basado sobre 100 puntos el máximo teórico, estudiamos diferentes dimensiones, la dimensión informada y libre de expresarse, lo que es el acceso a la información, la libertad de expresión y el libre acceso a la información. La dimensión B trata sobre el ejercicio del periodismo, analiza si hay acciones desfavorables a ejercer el periodismo en los diferentes países. La dimensión D incluye lo que es la violencia y la impunidad, acciones, y la dimensión de el control de medios, bien sea de manera directa o de manera indirecta, dos diferentes poderes. En este encontramos que el país que lidera el índice, los dos países que lideran el índice, son Uruguay y Chile. El año pasado Chile fue el principal. Este año Uruguay sube al primer puesto con 84,10, 84,10 sobre 100 puntos. Podríamos decir entonces que estos dos países están dentro de la franja de libertad plena, es decir, están a niveles bastante controlados, salvo en la dimensión, en la franja inferior, en la de baja restricción. Jamaica, República Dominicana, Canadá, Costa Rica, Perú, Paraguay, Panamá, Estados Unidos y Honduras, con una baja restricción en lo que es en cuanto a libertad de expresión. Podríamos destacar aquí Dominicana, que subió en comparación dice pasado. Estas variaciones que encontramos muy bien pueden ser porque hubo cambio de gobierno y los nuevos gobernantes asumieron en favor de la libertad de expresión, que estos cambios de gobierno, más bien de favor, estamos a favor en República Dominicana. Después tenemos a Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, México, Guatemala y El Salvador, franja de una parcial restricción. Y aquí también nos llamó Argentina, que están de las pasó al puesto 14. Estaba el año pasado estaba en el puesto 12, si mal no recuerdo, y pasó al puesto 14, bajó 12 puntos, 12 posiciones. Esto también a consecuencia de lo que les estábamos comentando, políticas y acciones del gobierno Argelia, que desmejoran, dígame. Argelia, se está entrecortando mucho el audio. Creo que es mejor que dejes de compartir pantalla Ok, y de pronto lo expliques sin, sin, sí, sin la tabla. sí, ok, Gracias. entonces vamos a hacerlo así.
Después lo que podemos hacer es compartir, a los asistentes les podemos enviar la página en donde va a estar publicado, está publicado todo esto. Después encontramos a Brasil con una alta restricción y Nicaragua, Cuba y Venezuela sin libertad de expresión. Es decir, estos tres países, Nicaragua, Cuba y Venezuela, repiten en las posiciones en las que estuvieron en el índice pasado. Venezuela se mantiene en la última posición. Y pues hoy nos acompaña una periodista de Nicaragua que nos va a ampliar el tema de lo que sucede en Nicaragua. ¿Qué cosas nos pueden llamar la atención de este índice? Primero se incorpora la impunidad, que registran de manera objetiva la cantidad de agresiones que sufrieron los periodistas en los países. Aquí nos podemos encontrar también en estos resultados, podemos encontrar situaciones que nos vislumbran para los próximos análisis, por otros tipos nuevos de agresiones, como es el caso del desplazamiento forzoso al exilio. El promedio global de esta segunda edición fue de 5 puntos, subió 4 puntos más que la edición pasada. Hubo mejoras en materia de libertad de expresión en algunos países. Como ya les dije, subió 10 posiciones y Ecuador y Estados Unidos puestos respectivamente. Los países mejor valorados en 2021 fueron Uruguay. Chile el año pasado encabezó, no ascendió de puesto, pero sí de niveles. Una franja de baja restricción a plena libertad de expresión. Las agresiones sufridas por la prensa en Uruguay fueron en menor grado que en otros países. Y los jueces percibieron voluntad de los poderes públicos para mantener un clima de libertad de expresión. ¿Qué otra cosa podemos decir? Los países que tuvieron un mayor descenso fue Argentina con 12 lugares, debido a al ciberpatrullaje extrema, agresiones y procesos contra periodistas que aceleraron este deterioro. México también se dio en 5 posiciones, ya voy a terminar, dame un minuto y voy cerrando. México se dio en 5 posiciones, esto precisamente Argelia, a consecuencia de el alto... ¿sí? Ya estoy terminando. se está entrecortando Y, mucho el audio. Si quieres, vamos a cerrar un momento contigo y volvemos, si perfecto, quieres, al final de nuevo, porque tienes muy mala conexión en adelante. este momento. Vamos a presentar a nuestra segunda invitada de la jornada. Ella es la profesora Raiza Uribarri. La profesora Raiza Uribarri también es venezolana, pero en este momento se encuentra en Panamá. Ella es licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, es magíster en Ciencias de la Comunicación, mención Tecnologías de la Información y la Comunicación y doctora en Ciencias Humanas. Es profesora emérita con amplia trayectoria de investigación en el campo donde se entrecruzan comunicación, educación y tecnología de información y comunicación. Ella fue fundadora del Laboratorio de Comunicaciones para la Investigación, el posgrado y la extensión de la ULA en el Núcleo Trujillo y creó el taller Abrir las Aulas. Ella es investigadora del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá y es profesora emérita de la Universidad de los Andes. Ella nos va a hablar desde donde se encuentra en este momento, que es Panamá, sobre la situación de la libertad de expresión en Panamá y sobre su experiencia con el índice Chapultepec. Adelante, Raiza, te escuchamos.
Gracias, León, por la presentación. Saludos a las colegas con las que comparto esta actividad, este foro, y saludos también a quienes se conectan a esta hora. Quisiera comenzar con, digamos, con una anécdota que me permite ubicar un poco la discusión. Esta mañana estaba escuchando una entrevista que le hacían por la radio TV española a un colega periodista y escritor venezolano, andino, pero que vivió muchos años en Maracaibo, un Golcar Rojas, a propósito de su libro Mis días sin luz. Allí es un libro de crónicas en el cual él relata el padecimiento de los ciudadanos de a pie en un país como Venezuela y particularmente en una ciudad como Maracaibo, que llega a tener temperaturas de 40 grados centígrados a la sombra y donde se producen apagones eléctricos que pueden durar 4 o 5 días, ¿no? Al final este libro también tiene como una reflexión sobre su vivencia en Madrid, país al cual él emigró hace también un par de años, y también relata desde Madrid, desde Europa, digamos, las pequeñas tragedias que viven los citadinos, ¿no? En relación con los problemas cotidianos. Esto lo traigo a colación porque acompañada de periodistas venezolanos y nicaragüenses, uno se siente que Panamá, como lo califico en el estudio, en las reflexiones que hago a propósito de los resultados del índice Chapultepec, en Panamá sí existe una información controlada, pero no hay una censura abierta. Con esto quiero decir que no hay apagones, pero que puede haberlos, ¿no? Es decir, no estamos viviendo una situación donde pudiéramos hablar de que existen restricciones. De hecho, allí en la ilustración donde se ve todo el panorama del hemisferio que nos presentó ahorita Argelia, Panamá está en el rango de los países, digamos que con buenos índices o con bajas restricciones para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, es decir, que estamos en un rango de libertad. Sin embargo, vemos que en cuanto a los entornos, hay algunos que tienen una influencia fuerte. No hay alguno que pueda catalogarse como de influencia muy fuerte, pero sí hay influencia fuerte de los entornos, tanto legislativo como judicial, como el ejecutivo, siendo el ejecutivo el que tiene mayor incidencia en una dimensión que es la que también ocupa los analistas consultados para la realización del índice, destacaron como la dimensión más afectada, que es la dimensión B, la del ejercicio, la que tiene que ver con el ejercicio del periodismo. En Panamá, digamos que el periodo que se estudia en esta segunda edición del índice de Chapultepec transcurre, como en otros países de la región, en medio de un estado de emergencia nacional que fue decretado por motivo de la pandemia. En este sentido, vale la pena destacar que aunque ni los periodistas, ni los medios, ni las empresas distribuidoras de medios fueron afectadas por las restricciones de movilidad, sí ha habido limitaciones para el acceso a información relevante, especialmente la que tenía que ver con el proceso de vacunación, que debo decir que desde mi punto de vista ha sido exitoso y hay más del 70% de la población, estamos hablando de una población pequeña, de cerca de un poco más de 4 millones de personas vacunadas, pero que ha habido eventos donde, digamos, los medios y los periodistas han querido ir más allá para conocer algunos detalles del proceso de vacunación y aquello no ha sido posible por falta de información pública. Y organizaciones que tienen que ver con transparencia, particularmente la Fundación para el Desarrollo de las Libertades Ciudadanas, que es el capítulo panameño de Transparencia Internacional, ha insistido en la necesidad de tener datos
bien transparente relacionado con las contrataciones públicas que se hicieron con carácter extraordinario en el marco pues, de la COVID-19, ¿no? Eso es un tema que los periodistas y los medios acusan, que hace falta mayores cuotas de transparencia en cuanto a los datos de gobierno, a pesar de que en Panamá existen planes de gobierno abierto, que hay una política de gobierno abierto, que ya van 4 planes, 3 ejecutados y 1 en ejecución, que hay un portal de datos abiertos. Sin embargo, la transparencia sigue siendo una demanda ciudadana, una demanda de los periodistas, una demanda de los medios y un reto para el Estado. El portal de datos abiertos tiene bastantes organizaciones, digamos que ya enroladas, pero la información que proveen es poca, no está muy bien estandarizada y todavía no está todo en los formatos ni en la calidad que se requiere, ¿no? Otro tema es que, bueno, el descontento social, producto del desmejoramiento de la economía que ha vivido el país, que es bastante obvio, se ha hecho sentir mediante protesta, mediante movilizaciones, y en la cobertura de estos hechos digamos, se han visto situaciones como la detención arbitraria de un joven periodista, otra agresión a un corresponsal extranjero, en este caso de la agencia EFE, y agresiones de tipo verbal, virtual, pero acoso al fin y al cabo de 2 periodistas de televisión, de las 2 principales cadenas de televisión del país, Telemetro y TVN, por haber denunciado casos de corrupción, ¿no? Estos son, digamos, algunos de los elementos que están presentes en Panamá, pero hay algo que sobresale para el análisis, que lo mencionan en el índice pasado y nuevamente en este índice se revela como bastante importante, y es lo que tiene que ver con el Código Penal. El Código Penal de Panamá contempla la injuria y la calumnia como delitos en contra del honor y se consideran casos agravados cuando se cometen mediante la utilización de medios de comunicación social. Transgredir pues este código supone penas de prisión, multas, y está despenalizado cuando se trata de funcionarios, ¿no? Pero no se excluye la responsabilidad civil. Y entonces, ¿esto qué ocurre? Que usualmente se esgrimen juicios de carácter civil y las demandas no tienen topes en los montos. Entonces, se ven como acciones que lo que buscan es acosar a los medios y a los periodistas y tapar ciertos temas, ¿no? Aquí ha habido demandas de altos funcionarios y exfuncionarios contra medios que han llegado a 46 millones de dólares, ¿no? El conjunto de los casos, ¿no? Estamos hablando de unas cifras astronómicas. Y bueno, esto es algo que realmente llama la atención. Además, llama la atención que los funcionarios que reciben estos casos en los tribunales, pues los procesen. Aunque a la larga a muchos resulten desestimados, lo que sucede es que las personas tienen que dedicar tiempo y recursos en procesos judiciales, pues que terminan desgastándolo, ¿no? También habría que decir que en Panamá hay algo muy importante y me gusta señalarlo porque así como uno ve, digamos, las falencias, también tiene que ver lo positivo, y es que tiene una radio televisión de servicio público, desde mi punto de vista, bastante ejemplar. Particularmente estos 2 últimos años han hecho esfuerzos, tiene, digamos, FM, AM, televisión abierta y digital también, con una parrilla de programación que insiste en
presentar programas de tipo cultural, educativo, bien, digamos, interesantes, valiéndose de enlace y alianzas con movimientos ciudadanos muy importantes, como el Movimiento Ciencia en Panamá, constituido por científicos y científicas de todas las áreas del saber que concurren y aportan, digamos, su conocimiento para, digamos, la construcción de una oferta informativa realmente variada e interesante, educativa y muy interesante. Entonces, bueno, eso también debe apuntarse, ¿no? Por aquello que decía que frente a colegas de Venezuela y de Nicaragua, el espacio panameño puede sentirse como aparece en el gráfico, en verde, ¿no? En una primavera, es digamos que es un jardín que hay que cuidar, alimentando lo positivo que vemos como estas experiencias de la radio y televisión pública, porque la luz se puede ir en cualquier rato. Vimos en el índice cómo progresó, cómo se hizo mejor la situación en República Dominicana, pues las situaciones se pueden hacer mejores o peores también de acuerdo con el entorno político, y dentro de esa disputa política siempre los medios están como en una encrucijada, y a veces no tener conciencia de lo que significa un espacio de libertad y digamos, ejercer también crítica desmedida pudiera ocasionar más daño que beneficio, ¿no? Raiza, Entonces, si con puedes ir esto termino, cerrando. León. Bueno, muchísimas gracias, Raiza. Excelente aproximación. Vamos a esperar algunas preguntas al final luego de nuestra siguiente panelista, y ella es Lourdes Arróliga. Lourdes, ella es periodista y comunicadora social. De mayo de 2017 al 5 de febrero de 2021 se desempeñó como especialista en medios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro, organización dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión e información, los derechos humanos y la excelencia del periodismo nicaragüense. Esta ONG se vio obligada a cerrar operaciones ante la entrada en vigencia del tridente de leyes que ha afectado la libertad de expresión en Nicaragua. Se trata de la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley de crímenes contra el odio, que impiden a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la promoción de la democracia y la defensa de los derechos humanos trabajar en plena libertad. Lourdes también se desempeñó durante una década como reportera. Ya nos contarás, porque de verdad que qué bueno ese perfil. Ella se desarrolló como reportera en Semanario en el Confidencial. Semanario Confidencial, correcto. Este es un medio periodístico dedicado a la investigación y análisis político y económico. También dirigió el área de comunicación e incidencia en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, lo que quiere decir que de verdad ha hecho muchísimas labores en la difusión de informaciones desde distintos ámbitos. Ella elaboró diversas publicaciones en versión popular sobre políticas públicas, transparencia y participación ciudadana. Es máster en comunicación y periodismo de la Universidad de la UCA en Nicaragua. Se desempeñó como docente universitaria en la carrera de comunicación. Es egresada del diplomado en libertad de expresión por la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Es agremiada de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Ella nos acompaña como invitada para hablar sobre el caso de Nicaragua desde una locación que no podemos revelar porque lamentablemente, debido a lo ocurrido, ella no se encuentra en este momento en Nicaragua, pero le damos la bienvenida y le invitamos a que nos narre un poco cómo fue el reciente año en materia de libertad de expresión en Nicaragua. Adelante, Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, profesor León, por la invitación. Muchas gracias a profesora Argelia, Raiza y a todas las personas que nos acompañan en esta reflexión de análisis sobre los resultados del índice de Chapultepec. No resulta sorprendente, ¿verdad? Como decía la profesora Argelia, que nuevamente Nicaragua, Cuba y Venezuela repitan, digamos, posiciones que estuvieron el año pasado como los países que tienen el peor índice de libertad de prensa. A mí me gustaría hacer como una segregación de las etapas porque todo viene en un proceso, ¿no?, de decadencia, y siempre lo hemos dicho los periodistas en Nicaragua que del 2007 que el presidente Ortega retornó al poder, en Nicaragua se han vivido diferentes etapas críticas en las cuales se ha ido incrementando las violaciones a la libertad de expresión, la libertad de información, el acceso a la información pública. Pero quiero detenerme, digamos, a partir de las protestas ciudadanas que iniciaron el 18 de abril del 2018, cuyo detonante fueron unas reformas a la seguridad social. En este año en Nicaragua se inició una etapa de recrudecimiento de las violaciones a la libertad de prensa. Tuvimos a un periodista asesinado, Ángel Gaona, mientras realizaba una transmisión en vivo en Bluefield, una ciudad ubicada en la costa Caribe. Este asesinato de Gaona sigue aún sin esclarecerse. El gobierno de Ortega Murillo fabricó en contra de periodistas y medios de comunicación nicaragüenses lo que a mi parecer representa la mayor fake news, una de las mayores fake news en la última etapa de Nicaragua, y es que las olas de protestas de abril representaban un golpe de Estado orquestado por la oposición política en Nicaragua, en la cual las y los periodistas eran instrumentos para promover, y abro paréntesis, el odio y la inestabilidad económica a fin de derrocar al gobierno. Terroristas de la comunicación es otro de los epítetos con que Rosario Murillo se refiere a los periodistas nicaragüenses. A raíz de la crisis sociopolítica del 2018, decenas de periodistas fueron físicamente agredidos, amenazados, hostigados, asediados, les robaron sus equipos de producción, como cámaras de filmación, teléfonos celulares, por parte de grupos progubernamentales. Esto produjo que en consecuencia centenares de periodistas optaran por exiliarse para resguardar su integridad física, la de su núcleo familiar cercano, hijo, hija, sus parejas, al recibir incluso amenazas de muerte. Me llama mucho la atención lo que decía la profesora Argelia en el hecho de analizar también que el desplazamiento forzoso representa una nueva amenaza de agresión que estamos viviendo periodistas y comunicadores en Nicaragua. En diciembre, como bien lo mencionaba el profesor León, la Asamblea aprobó un tridente de leyes que son críticas y que sepultan las libertades públicas en Nicaragua: la ley de agentes extranjeros, la ley de ciberdelitos y la ley de crímenes de odio. Aquí abro paréntesis porque en el 2018 los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao fueron detenidos y encarcelados durante 6 meses por supuestos delitos de odio. Simplemente porque se mantuvieron informando sobre toda la crisis de abril y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que acontecieron ese año. Lucía actualmente se encuentra en exilio, y Miguel, que permaneció en Nicaragua y lanzó su precandidatura presidencial, fue nuevamente encarcelado en julio de este año. A la par, los canales de televisión 100% Noticia, el edificio de esta semana Confidencial que dirige el periodista investigativo Carlos Fernando Chamorro, fueron confiscados por el gobierno. La retención de papel y materia prima para los periódicos provocaron el cierre del Nuevo Diario, y luego también la reducción en el número de páginas del diario La Prensa, que el pasado jueves 12 de agosto, Juan Lorenzo Holman, su gerente general, anunció que debido a esta retención del papel dejarían de circular impresos y se mantendrían solo con la versión digital. A la madrugada del viernes 13, la policía llenó el periódico y con engaño se llevó detenido a Holman, quien actualmente permanece preso en la celda del Chipote. En mayo de este año, como muchos conocen, la Fiscalía General de la República abrió una investigación en contra de la Fundación Violeta Barrios Chamorro por el supuesto delito de lavado de dinero.
acusación por la cual dos de mis ex compañeros y amigos de la Fundación, Walter Gómez, administrador, y Marco Flete, cumplieron ya el 28 de octubre 5 meses de guardar prisión en las cárceles del Chipote, bajo aislamiento, en condiciones infrahumanas, mientras que Cristiana Chamorro cumplió justo ayer martes 2 de noviembre el mismo periodo de estar guardando prisión domiciliar. En el caso de Cristiana, esta acusación la dejó inhabilitada para aspirar a la precandidatura presidencial en las elecciones que se realizarán este domingo 7 de noviembre. Otros trabajadores de la fundación, como es mi caso, fuimos imputados y también obligados a exiliarnos para resguardar nuestra integridad física ante la constante vigilancia y asedio policial en que nos manteníamos. En el marco de esta investigación de la Fiscalía, más de 50 periodistas fueron citados y directores de medios. Durante la entrevista sufrieron hostigamiento y amenazas con aplicarles leyes como ciberdelito por la información que publicaban relacionada a las violaciones de derechos humanos, la falta de transparencia y la corrupción del gobierno Ortega Murillo, ante lo cual nuevamente este año hemos tenido una nueva ola de periodistas exiliados, lo que para algunos esto representa un segundo exilio, porque ya habían salido de Nicaragua en la crisis del 2018 y decidieron retornar al país en el 2019. En este punto en que nos encontramos, Nicaragua va a realizar este domingo 7 de noviembre elecciones, entre comillas, con la mayoría de los candidatos de la oposición encarcelados en un proceso donde el 78% de los nicaragüenses considera ilegítima la reelección de Ortega sin oposición, según resultados de una encuesta de una firma encuestadora Citgallup. Además, son elecciones que no cuentan con observación electoral nacional e internacional. No se le ha permitido el ingreso a periodistas internacionales para que hagan cobertura de este proceso. Ha habido allanamientos, asedio a los opositores y periodistas, como es el caso de la periodista Kalua Salazar en Bluefield, quien sufre constante vigilancia policial para impedirle que realice cobertura periodística en medio de un contexto adverso para la prensa en Nicaragua. Y a mí me gustaría cerrar mi intervención compartiéndoles un video precisamente que nos refleja, ¿no?, la triste realidad que viven los hombres y mujeres de prensa en Nicaragua, y específicamente el caso de la periodista Kalua Salazar, que en reiteradas ocasiones la policía le impide salir a realizar el noticiero matutino que ella realiza, y las cámaras que tiene en su casa pues han podido reflejar que en los últimos días también ha estado bajo fuerte vigilancia policial. Por acá les dejo el video.
En estas circunstancias en que nos encontramos en Nicaragua, pues no sorprende realmente que repitamos posiciones y salgamos con el saldo rojo. A mí honestamente lo que me sorprende es que nos encontremos encima de Venezuela, cuando en realidad, profesor, realizar este tipo de reflexiones y debates en Nicaragua es imposible en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Y de verdad que, recapitulando un poco, este índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa ha sido una manera de reflejar la acción institucional en materia de libertad de expresión y prensa en 22 países del hemisferio. Lamentablemente tenemos el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que en este mismo orden refleja el último, penúltimo y antepenúltimo lugar en cuanto a la acción de las instituciones del Estado en materia de libertad de expresión y prensa, y vemos como en Nicaragua, según los testimonios que nos comparte Lourdes, se vive una situación de asedio. De verdad que muchas gracias, Lourdes, por tu intervención. De inmediato quisiera compartir algunas preguntas que nos han hecho llegar algunas periodistas y colegas. Empezamos con una pregunta para la profesora Argela Peroso, luego con la profesora Raiza y luego una mixta para Lourdes y Argelia. La pregunta para Argelia es: ¿qué tan graves son los resultados del índice para Venezuela y qué se puede hacer al respecto? Esto lo pregunta una de las periodistas de nuestro equipo. Adelante. Ahora sí me escuchan, me conecté desde el Perfecto. teléfono. Ok, me conecté desde el teléfono porque fíjense, dentro de los resultados de Venezuela, e incluso ahorita hago una explicación adicional con relación a algo que comentó nuestra colega Lourdes. Dentro de los resultados de Venezuela, el control indirecto a los medios, que es la dimensión de que el control de medios, tiene que ver con el tema del acceso a Internet, el acceso, y fíjense lo que nos está pasando. Eso es una parte indirecta para expresarse, para tener acceso a la información, se controla completamente. Antes de responder, quería explicar algo que encontramos en los resultados y nos llamó la atención. Lourdes decía que se promulgaron leyes. En efecto, hemos encontrado que en países como Cuba, Venezuela está en segundo lugar, pero como en Cuba y en Nicaragua, específicamente hay otros países, el marco jurídico, de alguna forma u otra, es quien ataca el tema de la libertad de expresión. Es decir, se promulgan leyes que desfavorecen completamente a la libertad de expresión. Recientemente en Venezuela nosotros encontramos la ley de transparencia. Eso afecta el acceso a la información. Eso ya va a entrar en la próxima edición y vamos a salir más bajo todavía, es decir, en los puntos, ¿no? Eso es importante reseñar porque cuando se establecen, cuando el marco jurídico que está hecho y está redactado de forma tal que se ataca la libertad de expresión, la democracia está seriamente afectada. Ahora, con relación a Venezuela, los resultados de Venezuela, efectivamente Venezuela sacó 5,71 de 100. El último país en donde el entorno ejecutivo es quien lidera el tema de la influencia en las acciones desfavorables hacia los periodistas. Efectivamente no hay independencia de los poderes públicos y eso pues tiene una influencia muy fuerte sobre las situaciones desfavorables. La violencia contra los comunicadores ha aumentado en cuanto a detenciones, desapariciones, procesos judiciales de tipo arbitrario. Eso hace que se vea afectada la libertad de expresión. La autocensura, la censura mantienen a la prensa de una forma deprimida y las acciones derivadas del control de medios, ya bien sea de manera directa, con el cierre de medios, con la no renovación de concesiones del espacio radioeléctrico, hasta estrategias de control indirecto, que como esta, el acceso al Internet, todo eso, hacen que, pues bueno, que aquí sea difícil el tema de la libertad de expresión. Lourdes pregunta y Lourdes hace una reflexión. En Nicaragua no se pudiese hacer
un evento como este. Pero es que, Lourdes, aquí estamos corriendo riesgo. El expresar, y la gente dice, bueno, pero tú estás diciendo que no hay libertad de expresión, pero lo estás diciendo. Sí, lo estoy diciendo, porque es que hay una serie de acciones en contra de los periodistas, en contra de las personas que están expresándose a través de las redes sociales, a través de los medios, que no se está viendo reflejada, es decir, que no lo están publicitando, pero está pasando. Aquí hay gente en Venezuela que está siendo detenida por colocar sus ideas, por expresar sus ideas en Twitter, por expresar sus ideas en las redes sociales. Y entonces van los cuerpos de seguridad y van a averiguar. Aquí organizaciones como Espacio Público y otras organizaciones han reseñado la detención de ciudadanos, ni siquiera periodistas, ciudadanos detenidos porque ostentan en el teléfono un meme. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Tenemos todavía los espacios en las redes sociales. Esa es una oportunidad que tenemos. Iniciativas de periodismo independiente que están a favor. Todavía tenemos esos espacios. Sin embargo, hay que tener cuidado por lo que ya les estamos diciendo de que de este marco jurídico se están revisando leyes que también, y ya el gobierno lo ha dicho expresamente, la intención de legislar o de regular el tema de las redes sociales. Tenemos una ley, la ley contra el odio, que establece sanciones muy graves por expresiones en las redes sociales, por ejemplo. ¿Qué otra cosa tenemos? Y rapidito, ¿qué otra cosa tenemos a favor? Precisamente apoyar los emprendimientos periodísticos de verificación. Esas son oportunidades para incrementar y luchar contra la desinformación que existe en el país, contra las limitaciones de acceso a la información para los ciudadanos y principalmente eso, el tema del periodismo independiente como pasa en Cuba. Muchas gracias. Excelente. Hay una pregunta para Raiza. Raiza, ¿puedes abrir tu cámara, por favor? Raiza, pregunta otra colega, ¿cuál ha sido la respuesta y postura de los periodistas en Panamá frente a la falta de información sobre la vacunación anti-COVID-19? Bueno, se han hecho solicitudes de acceso a la información que no han sido debidamente diligenciadas. Se ha escrito sobre esas imposibilidades en los medios en los cuales estas colegas trabajan, y se ha hecho la demanda pública. Es decir, ahí te queda el recurso, como lo llamaríamos nosotros, el pataleo. Es decir, hay avenidas, es decir, aquí hay una ley de acceso, de transparencia y de acceso a la información pública. Hay una autoridad de acceso y de transparencia a la cual los periodistas y los medios pueden recurrir, y de hecho recurren, pero no siempre obtienen los resultados deseados. Y entonces, al no obtener los resultados deseados, pues también eso lo denuncian públicamente y la ciudadanía lo puede conocer. Muchas gracias, Raiza. Esta pregunta, me gustaría que intervinieran las tres, porque creo que de alguna manera las tres tienen algo que aportar. Es una pregunta de Mariela Valenzuela. Nos pregunta cuáles son los desafíos más complejos para los periodistas cuando ejercen en países bajo dictaduras. Me gustaría que empezara la colega Lourdes Arróliga y nos dijera cuáles son esos desafíos, pues, que enfrenta el periodismo en los países cuando estos tienen una dictadura. Sí, a partir de la experiencia que hemos tenido en el último año, creo, y la profesora Argelia lo mencionaba, decir, el hecho de romper la autocensura, que muchas veces por proteger la integridad física, que es un derecho de toda persona, el temor, digamos, de estar constantemente bajo asedio policial, ha llevado a muchos colegas a autocensurarse, a buscar, digamos, cómo cambiar la retórica periodística.
No así, digamos, los periodistas que han logrado exiliarse, y digo que han logrado exiliarse porque a muchos de ellos que han intentado salir por puntos regulares, les han detenido inmigración, les han retenido sus pasaportes y no les han permitido salir del país. Entonces muchos periodistas han tenido que salir de Nicaragua por puntos irregulares y promover desde las plataformas virtuales, desde las redes sociales también sus iniciativas, iniciativas periodísticas y reportar e informar a Nicaragua desde fuera. Yo creo que la autocensura es uno de los desafíos, digamos, el hecho de crear también alianzas entre medios de comunicación para lograr tener mayor impacto, porque creo que hay muchas similitudes, ¿no? En el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, no todo lo que sucede en el país se reportea. Realmente el apagón informativo que producen estos marcos jurídicos, y yo lo reitero fuertemente, la represión, el hecho, digamos, de que haya violencia, de que haya presencia de armas, realmente genera ese apagón informativo, y la forma, digamos, de solventar esos desafíos es realizando periodismo en redes, es realizando estas alianzas, espacios de reflexión, que realmente se sepa lo que está, en la medida de lo posible, se sepa lo que está ocurriendo con la mayor fidelidad posible. Eso sería mi aporte a esta pregunta. Muchas gracias, profesora y colega. Vamos con la profesora Raiza, pero quería comentar antes de su reflexión, que ya por los tiempos que nos quedan tiene que ser breve, un comentario que nos llega de Ana Jura Liño. Ella dice que la libertad de expresión no se relaciona solo con el periodismo. Ella supone el derecho a buscar, recibir y difundir información sobre cualquier índole. En Venezuela se imponen sanciones ejemplarizantes para generar autocensura. Yo quisiera aportar sobre la base de este comentario que en efecto el índice de Chapultepec de libertad de expresión y prensa también decanta 4 dimensiones, entre ellas la dimensión ciudadanía informada y libre de expresarse, que aporta data sobre, y data que puede ser empleada en cualquier universidad, cualquier analista en materia de libertad de expresión, sobre el derecho al acceso a la información por parte de los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. En efecto, esto está contemplado dentro de lo que mide el índice, que también mide la Dirección de Ejercicio de Periodismo, también mide el control de medios y también mide la dimensión que más peso tiene en este índice, que es la de violencia, impunidad contra los periodistas. Bueno, retomo un poco la pregunta para la profesora Raiza y luego para la profesora Argelia. Sí le pediríamos a la profesora Raiza intervenir, porque ella también conoce un poco del caso de otros países. ¿Cuál es el desafío más fuerte que afrontan los periodistas bajo dictaduras? Profesora Raiza, adelante, muchas gracias. Bueno, imagínate, me hace esa pregunta. No estoy afortunadamente en un país bajo dictadura, pero fue, digamos, la razón por la cual salí de un país donde sí la hay. Diría que los retos que enfrentan los periodistas en dictadura son muchos, de diversa índole, pero creo que el mayor de todos es el sobreponerse a los propios miedos. Creo que eso es algo en lo cual las dictaduras se ceban, y es en lograr la autocensura, que creo que es la peor de la censura, por parte de los periodistas y por parte de los ciudadanos. Ahora, con respecto del comentario de la profesora Ana Julia Niño y algunos desafíos en países no considerados dictaduras, consideradas democracias, hay unos de dos tipos que me viene en este momento interesante poner acá en esta conversación, que son los desafíos de acceso a la información y de libertad de expresión de los ciudadanos vinculados con el entorno digital. Vimos como Argelia mencionó que el hecho del control de Internet era de facto un mecanismo de control de la información en Venezuela, y tuvimos pues el ejemplo, la intermitencia de la conexión que ella tenía, ¿no? Pero eso también tiene que ver, por ejemplo, un país como Panamá, que si bien es cierto que tiene una penetración de Internet muy amplia, se habla de un 60%, es una conectividad que está reducida, es decir, que no está extendida en todo el territorio. Por lo tanto, no todas las personas que viven en el completo territorio del país tienen acceso
a las mismas fuentes informativas ni las mismas posibilidades de expresarse. Entonces quería llamar la atención sobre eso y sobre digamos, un tema, un aspecto que trata Media Análisis muy bien, y tú particularmente, León, desde el Observatorio Venezolano de Fake News, que es toda la contaminación del espacio digital informativo. Estamos viendo que en Nicaragua se acaba de desmontar una red que estaba articulada para... La red de troles. Una red de troles articulada, muy bien afinada para las elecciones de este domingo. Entonces, ese es otro tema y otro elemento que tenemos que digamos, sobrellevar los periodistas en cualquier parte del mundo donde nos toque ejercer o investigar, que es mi caso. Yo sí soy periodista de profesión, le ejercí, pero me quito el sombrero con mis colegas que lo ejercen a diario porque es una profesión hoy en cualquier país, dictadura o democracia, de muy alto riesgo. Excelente, Raiza. Profesor Argelia, adelante. Le pedimos sea breve para dar el último comentario final. Adelante, profe. Hola, es que es prácticamente decir lo mismo que, casi lo mismo que decir que lo que decía Lourdes, es el temor a la seguridad personal. Los periodistas tienen familia, tienen afectos, tienen, es decir, no, son personas iguales como todos los ciudadanos. Entonces aquí el temor no es solamente, se limita no solamente a los periodistas, sino a todos los ciudadanos cuando ejercemos la libertad de expresión. Nosotros como investigadores y encontrar estas verdades y hacerlas públicas en cierta forma a veces puede causar temor el que no sean señalados por algo que estamos diciendo, es decir, por mostrar la fotografía solamente. Desafíos, encontrar espacios en los que todavía no haya control y podamos enseñar las verdades, decir lo que está pasando, expresarnos de una forma u otra. No, sería muy atrevido para mí decir que no tengamos miedo. No, la gente, la ciudadanía a veces puede tener, y es natural que una persona pueda tener miedo a expresarse en países en donde vemos acciones en contra de la libertad de expresión. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, profesoras y colegas. De verdad ha sido un privilegio tenerlas como entrevistadas. Estos resultados los pueden ver en la página web de la Sociedad Interamericana de Prensa. Le damos gracias a Media Análisis por la oportunidad de hablar sobre este índice que de verdad es un barómetro que va a tener su impacto en la visibilización de las alertas en materia de control directo, violencia e impunidad contra periodistas. Vemos casos como Venezuela y los países complejos en materia de violencia, a pesar de que hubo los casos de Chile y Uruguay con libertad plena, ningún país tiene libertad plena en materia de violencia e impunidad contra periodistas, incluso Uruguay los tiene y por eso no aparece con libertad plena en estas áreas. De verdad, muchas gracias en nombre del profesor Andrés Cañizales, director de Media Análisis, en nombre de la ONG Media Análisis por habernos acompañado el día de hoy. Será hasta una próxima vez. Hasta luego y gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, Buen saludos. día.